Hay quienes dicen que el peligro solo habita en los lugares abandonados, pero las historias de hoy nos demuestran que lo inexplicable acecha en cualquier lugar, esperando el momento exacto para manifestarse. Esta noche nos adentraremos en 3 relatos. Pero antes de apagar las luces y comenzar con estos relatos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Apoyas muchísimo a este rincón de historias dejando tu me gusta y compartiendo en los comentarios cuál de estos sucesos te gustó más. Ponte cómodo, sube el volumen y recuerda, no me creas, pero... Cuando tenía 15 años, la realidad y las leyendas se cruzaron de una forma que hoy me eriza la piel. En ese entonces, estudiaba en una zona rural, donde mi madre trabajaba como docente. Todo comenzó de forma inocente, un concurso escolar, donde debíamos registrar y promocionar los lugares turísticos de la región. Éramos un grupo pequeño, 7 estudiantes y 2 profesoras, una de ellas mi madre. 2 de los alumnos más grandes, que conocían el terreno, nos guiaron monte adentro. Nuestro destino era un pequeño centro poblado, famoso por un cerro imponente que tenía grabada, de forma natural y misteriosa, la cara de un indio. Cumplimos con el objetivo, tomamos las fotografías, pero a medida que el sol comenzaba a caer, el ambiente cambió por completo. Se empezó a sentir una pesadez extraña. Al mirar a nuestro alrededor, nos percatamos de algo perturbador. Aquel centro poblado estaba completamente vacío. No había nadie, no había ruido, ni siquiera un perro ladrando. Solo había silencio. Ante la incomodidad de ese pueblo fantasma, mi madre, mi hermano, la otra profesora y yo decidimos separarnos un poco del grupo e ir hacia una casa que se alcanzaba a ver a lo lejos. En ese trayecto, mientras caminábamos entre la maleza, fue cuando escuchamos cosas raras. Mi madre y yo escuchamos con total claridad. Escuchamos unos silbidos extraños. Levantamos la mirada hacia la oscuridad del monte. Una luz misteriosa brilló a lo lejos, flotando entre los árboles de una manera poco humana. Mi hermano y la otra maestra avanzaban, pero un escalofrío recorrió a mi madre y a mí. Nos ponía como en advertencia que no estaba solo. Esa sensación extraña que todos alguna vez hemos sentido, que a veces no se sabe ni cómo explicar. Aceleramos el paso. Llegamos finalmente a la casa. Llegamos cansados y agitados. Le relatamos a la doña lo sucedido. Y la mujer nos miró con seriedad. Nos explicó que esos senderos oscuros, cuando la noche cae, no camina ningún hombre. Por ese lado anda suelto el diablo. Y si en ese monte llegas a escuchar ese silbido y cometes el error de hacerle caso, te llevará para siempre y te perderás dentro de la inmensidad de ese monte. Hace 2 años, un domingo, estaba en la casa de mi papá. Estábamos viendo el Conjuro 2. Estábamos justo en la escena perturbadora donde Ed Warren pinta el relato de la monja. No sé qué me pasó en la cabeza en ese momento, pero sentí la necesidad obsesiva de pintarla. Eso fue un grave error. Pasé casi 2 horas atrapado tratando de dibujarla, tratando de darle una forma y esa mirada demoníaca que aparece en la película. Al terminar, el parecido era mucho, algo incómodo si lo veías durante bastante tiempo. Cuando mis papás vieron el resultado, me regañaron fuertemente. En mi casa somos personas muy devotas a la iglesia, especialmente fieles creyentes de San Ramón Nonnato. Me dijeron, con tono de advertencia, que no jugara con eso, que mejor que me pusiera a pintar cosas de Diosito. Al principio, la verdad, no le di importancia.
Llegó la noche. Dejé el cuadro abajo, en la sala, y me fui a dormir. Pero el ambiente ya se sentía demasiado pesado. No le hicimos caso, pero como eso de la 1:20 de la mañana, se escuchó un golpe seco y nos despertó a todos. Bajamos corriendo las escaleras. Ahí en el suelo de la sala estaba el cuadro de la monja. Se había caído. Lo extraño es que estaba perfectamente acomodado y no había forma de que se cayera, y menos que cayera solo. En ese mismo instante, se sintió un aire helado que nos congeló. No le encontramos una lógica. Estábamos en pleno mes de abril, las noches son cálidas, pero dentro de esa sala, el frío se sentía demasiado. Supimos que algo andaba mal. Sin pensarlo 2 veces, agarramos el lienzo, lo sacamos y lo quemamos por completo. Quedó reducido a cenizas. Pasó la noche todo normal y al día siguiente fui a la escuela. El día pasó tranquilo. Pensaba en lo que había pasado la noche anterior. Pero, al momento que regresé a la casa, encontré a mi mamá muy pálida, asustada. Me llevó al altar de la casa. Me quedé sin palabras. El altar completo se había venido abajo. Pero lo más aterrador no fue la caída, sino cómo quedó la figura de la Virgen. Estaba rota de una manera muy específica. Solo le habían desprendido la cabeza. Ver el altar así y la imagen de la Virgen destruida se nos hizo sumamente raro y siniestro. Sentí como si fuera una advertencia de algo oscuro que se estaba manifestando. En un momento creí que fue mi culpa, pero ese mismo día tomé la decisión. Me alejé por completo y dejé de pintar para siempre ese tipo de cosas, porque ahí comprendí que al hacer eso tal vez abrí el portal de algo y algo cruzó. No estoy muy seguro, pero prefiero mejor no volver a hacer algo así. Ahora estamos más tranquilos, no han pasado cosas así de extrañas, y menos me pongo a pintar cosas que tengan que ver con terror. Esto le pasó a mi abuela hace algunos años. Fue una situación realmente difícil para toda la familia, porque incluso cuando quisieron deshacerse de esa cosa, simplemente no podían. Todo comenzó cuando le regalaron un pequeño llavero de un duende. Se lo dio una persona que había ido de viaje a Chiapas o Oaxaca. La verdad, no recuerdo bien de dónde lo trajo, pero aceptémoslo. La cosita estaba bonita. El llavero como tal se veía bien. Parecía un recuerdo común y corriente de algún pueblo mágico. A nadie en la familia le pareció nada extraño este regalo. Pero a partir de ese día, mi abuela comenzó a ver y a sentir cosas. Al inicio no dijo nada. Tenía miedo de que sus hijos no le creyeran y terminaran diciéndole que ya imaginaba cosas por la edad. Primero, empezaron a esconderle sus pertenencias, sus lentes, el control de la tele e incluso los libros con los que ella hacía su oración todos los días. Mi abuela sabía perfectamente que alguien le estaba escondiendo todo, pero no tenía idea de quién era. Hasta que una tarde, jura que lo vio. El llavero tiró su bolso, ahí mismo donde lo tenía guardado. La criatura corrió a esconderse debajo de la cama. Ella alcanzó a ver el movimiento y, aterrada, llamó a uno de sus hijos. Fue en ese momento cuando nos contó todo lo que estaba sufriendo. Y sí, cuando revisaron la habitación, encontraron al duende escondido dentro de un zapato abajo de la cama. Intentamos de todo. La abuela fue a perderlo al monte, lo regaló e incluso le pidió de favor que se fuera y que la dejara en paz. Pero esa cosa siempre volvía. Hasta que, harta de la situación, decidió tomar medidas desesperadas. Lo dejó en el altar de la casa. Pensó que ahí estaría custodiado por un Cristo,
una Virgen de Guadalupe y un niño Dios. Mi abuela creyó que eso sería la solución definitiva, pero estaba equivocada. Solo hubo tranquilidad unas semanas. Una noche, la abuela escuchó como algo azotaba las cosas con violencia en la sala. El ruido era espantoso, pero no se levantó. No quiso ir a ver. Al día siguiente, cuando se acercó al altar, un escalofrío recorrió su espalda. Ahí estaba el duende, exactamente en el mismo lugar donde lo había dejado, pero el Cristo no tenía cabeza y la imagen de la Virgen de Guadalupe estaba destrozada en el suelo. Mi abuela lloró amargamente por sus imágenes, porque sabía que ellas habían intentado protegerla de esa entidad y terminaron hechas pedazos. Desesperados, todos, entre mis tíos y mis papás, buscaron soluciones hasta que por fin encontraron a un brujo. El hombre se llevó a la criatura, la amarró firmemente con alambre de púas y jamás la volvimos a ver. Antes de irse, el brujo nos dejó una advertencia, que hasta ahorita todavía nos da algo de miedo. Dijo que, probablemente, esa cosa va a regresar, cuando él pierda la vida. Solo esperemos que, para cuando ese día llegue, mi abuela ya no esté con nosotros para volverlo a enfrentar. Crecí cerca de un río que atravesaba el pueblo. No era especialmente grande, pero todos evitaban acercarse en la noche. Decían que el agua arrastraba cosas extrañas cuando llovía fuerte. Animales, ropa vieja, ramas negras como el carbón. Yo nunca creí esas historias. Hace algunos años regresé al pueblo para cuidar la vieja casa de mis abuelos, mientras intentaba venderla. El lugar seguía exactamente igual. Calles vacías al anochecer, neblina pegada a los árboles y ese sonido constante del río moviéndose entre las piedras. La primera noche escuché algo raro. No eran animales ni ramas chocando. Parecían pasos pequeños, corriendo afuera de la casa. Me asomé por la ventana pensando que tal vez eran niños jugando, pero no había nadie. Solo la calle húmeda y la oscuridad del monte. A la mañana siguiente, encontré lodo en el patio trasero. Eran huellas pequeñas, descalzas. Pensé que algún niño había entrado durante la noche, aunque algo me incomodó. Al notar un detalle, las huellas terminaban justo enfrente a la puerta de la cocina. No había huellas de regreso. Esa tarde fui al río. El agua estaba más alta de lo normal y tenía un color más oscuro, como si arrastrara tierra desde muy lejos. Mientras caminaba por la orilla, sentí un escalofrío, la clara sensación de que alguien me observaba. Entonces, la vi. Una niña estaba sentada parada entre los árboles, del otro lado del río. Tenía un vestido blanco, manchado de lodo, y el cabello por completo sobre el rostro, cubriéndole la cara. Lo extraño, lo verdaderamente extraño, era que no se movía, ni siquiera con el viento. Sentí un escalofrío, pero asumí que era alguna niña del pueblo. Me fui de ahí intentando no darle importancia. Esa noche comenzaron los golpes. Primero en la ventana de la sala, después en la puerta trasera. Eran golpes suaves, pequeños, pero desesperados. No quise abrir. Los sonidos continuaron hasta casi las 3 de la mañana, pero cuando por fin reuní el valor para mirar por la ventana, vi unas pequeñas marcas húmedas sobre el vidrio, como manos pequeñas. Esa noche no dormí. Al amanecer, fui con un vecino para preguntarle si había niños entrando a la propiedad. Apenas mencioné a la niña del río, el hombre cambió por completo la expresión de su rostro. Me contó que muchos años atrás, durante una tormenta, una niña había desaparecido cerca del puente.
Nunca encontraron el cuerpo. Desde entonces, algunas personas aseguraban verla durante las noches lluviosas, siempre cerca del agua, o caminando alrededor de casas donde alguien estaba solo. Intenté convencerme de que eran historias del pueblo, solo para asustar a la gente. Pero todo cambió la última noche. Esa noche comenzó a llover fuerte. El río rugía tanto que podía escucharlo claramente desde mi habitación. Cerca de medianoche, los golpes volvieron, pero esta vez venían desde dentro de la casa. Escuché pasos mojados recorriendo el pasillo. El sonido era lento, como cuando alguien arrastra los pies empapados sobre madera. Me encerré en la habitación mientras el aire se volvía más helado. Entonces, escuché algo justo afuera de la puerta. Una respiración y después unas pequeñas uñas rasgando lentamente la madera. No sé cuánto tiempo pasó hasta que todo quedó en absoluto silencio. Cuando amaneció, salí de la habitación. El piso estaba lleno de agua sucia y lodo. Las marcas de los pies recorrían toda la casa y terminaban justo al lado de mi cama. Ese mismo día abandoné el lugar. Antes de irme, miré por última vez hacia el río. Entre la neblina, alcancé a distinguir la silueta de la niña, inmóvil, observando la casa. Aunque estaba lejos, pude notar algo que todavía recuerdo cuando cierro los ojos. Su vestido blanco estaba completamente seco. Esto ocurrió hace relativamente poco tiempo. Todo comenzó con una racha de noches extrañas. Noches que no estaban siendo normales. Venía arrastrando una cadena de pesadillas constantes. Cada vez que dormía, pesadilla. Al siguiente día volví a dormir, pesadilla. Pero en ese momento yo solo creía que era eso y nada más. Simplemente eran malos sueños, pesadillas, mi estrés, cosas que pensaba que eran por parte de mi día. Cada vez que esto ocurría, me despertaba sobresaltado y trataba de hacer algunas cosas para mantenerme despierto un rato, esperando que mi mente se calmara antes de intentar volver a dormir. Pero llegó esa noche. Estaba soñando que me encontraba de vacaciones en la casa de mi abuela. En el sueño, alcanzaba a oír a mis papás discutir a lo lejos. Decían con insistencia que yo tenía que regresar a mi casa de inmediato, por alguna razón. No sé qué era, pero algo grave pasaba. Con prisa empecé a recoger mis cosas, las que estaban tiradas en la habitación, una lap, un Nintendo, algunos lapiceros y cuadernos que tenía ahí. De pronto, volteé la mirada hacia el cuarto de mi tío. Él ya no vive ahí, así que en ese viaje yo me estaba quedando en su habitación. El ambiente en el sueño se volvió helado. Desde la penumbra de ese cuarto vi salir a un niño, pero no era un niño normal. Al notar mi presencia, esa criatura me gritó con una voz extremadamente grave. En ese maldito instante desperté, o al menos mi mente lo hizo. Mi cuerpo no respondió, me atrapó en la parálisis del sueño. Un estado que me pasa muy de vez en cuando, solo que esta vez fue diferente. Esta vez no fue solo el peso en el pecho. En medio de la inmovilidad de mi habitación, escuché una voz horrible, grave y rasposa cerca de mí, que susurraba con calma una espeluznante: 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El conteo se detuvo ahí, dejándome atrapado en el terror más absoluto de mi vida. Al buscar respuestas sobre lo que pasó, te encuentras con dos caminos. Por un lado, la explicación religiosa de este suceso, que es contundente. Habla de una presencia demoníaca, donde las voces y las apariciones buscan corromper tu paz. Por otro lado, la explicación científica se limita a llamarlo alucinaciones.
tanto visuales como auditivas, provocadas por el cerebro atrapado entre el sueño y la vigilia. Sea cual sea la verdad, la sensación de escuchar algo invisible contando en la oscuridad de tu cuarto es algo que no se lo deseo a nadie.